Hola, en el video de hoy te muestro qué tan bueno es el rendimiento de PUBG en el celular Poco M3 Pro 5G. Por cierto, el video está seccionado en partes para que te desplaces más fácilmente. Bien, mientras te muestro el tiempo que tarda en iniciar, te comento algunos datos. Este es un teléfono que fue lanzado en mayo de 2021 por un precio de $180 o 3.600 pesos mexicanos. Viene en versiones de 4 o 6 GB en memoria RAM y 64 o 128 GB en almacenamiento, que es el que uso para este video. Tiene el procesador MediaTek Dimensity 700 y además una pantalla con una frecuencia de refresco de 90 Hz. Como siempre, en la caja de la descripción te dejo las especificaciones completas. Bien, como pudiste ver, tardó 24 segundos en iniciar, un tiempo aceptable. Y ahora, antes de pasar a los ajustes gráficos, recordemos que lleva el procesador MediaTek Dimensity 700 y por lo que he probado está por encima de la serie 600 de los procesadores Snapdragon y unos pocos de la serie 700. Es un procesador relativamente nuevo, pero bastante potente y muy agradecido por el precio del celular. Aquí te dejo algunas pruebas que hice en Benchmarks para que veas su puntaje y lo compares con otros celulares. Ahora sí, pasaremos a los ajustes gráficos. Como puedes ver, nos aparece como máximo ultra alta definición, aunque esto es solo un engaño, ya que la máxima calidad gráfica que nos permitirá es HD. Todavía no logro entender por qué siguen poniendo más calidad si no podemos elegirla. Pero bueno, en cuadros por segundo nos permite ajustarlo en alto, y si ponemos los gráficos en bajo, ahora nos permitirá ponerlos en ultra. Aunque aquí te tengo que contar que aunque este celular cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, en la mayoría de los juegos no vamos a poder correrlos más arriba de 60. Aquí intento mostrarte con el Game Booster que aunque ponga los cuadros por segundo en ultra, el celular solamente mostrará 60 como máximo. Y esto es lo mismo que ocurre si bajamos los cuadros por segundo a alto. Así que no es conveniente bajar los gráficos para tener más FPS, ya que tanto en alto como en ultra lo máximo a lo que llegaremos es a 60 FPS. Continuando, debajo tenemos varios filtros entre los que podemos escoger para añadir al juego. Más abajo tenemos la configuración general, estando de primeras el anti-aliasing, con un máximo de intensidad de 2x. Y de nuevo, para humillarnos nos ponen una configuración más alta, la cual no podemos activar, pero por lo menos tenemos una disminución en los bordes de sierra pixelados. Continuando, debajo tenemos la opción de modo daltónico, la de sombras y la de brillo. De primeras, la máxima configuración gráfica que nos permite alcanzar no es muy prometedora, pero ya veremos qué tal se ve en el juego. Ahora, como sé que tenías esta duda, los ajustes gráficos son iguales para el lobby. Y sí, también tiene la opción para el giroscopio. Ahora, mientras busca partida y te muestro los gráficos del lobby, te cuento más sobre el precio de este celular, ya que la versión más barata de 4 y 64 tiene un precio que ronda los $200. Y por si te interesa, aquí te pongo una lista de otros celulares que también rondan los $200, aunque si estás atento puedes encontrar grandes descuentos u ofertas por segunda mano. Ahora estamos en el avión y de momento va todo fluido. Ahora durante la caída va todo fluido, aunque la carga de texturas es bastante rara, o más bien es dispareja. Pero bueno, ahora procederé a callarme para que veas qué tal es el rendimiento.
Ok, te cuento, yo no soy el mejor jugador, pero la jugabilidad en este celular es increíblemente buena. En ningún momento he notado algún tirón o un poco de lag. Y aunque en calidad gráfica lo máximo que permitió es HD, la verdad que el anti-aliasing le hace un gran favor al reducir los bordes de sierra. Pero bueno, ahora me gustaría dejarte con lo mejor de esta partida. En conclusión, pero antes, como pequeño resumen, Poco M3 Pro 5G, un celular que ronda los $200. Lleva el procesador MediaTek Dimensity 700 con la GPU Mali G57, que la máxima configuración gráfica que nos da es HD con cuadros por segundo en alto. Y pues bueno, ya jugando, la verdad es que me dio más de lo que esperaba, ya que el contar con el anti-aliasing, el brillo y las sombras sí que lo ayudan en el aspecto visual, aunque las texturas en HD sí que decepcionan, mientras que en la jugabilidad yo le daría un 9 de 10, aunque es de esperar ya que no es muy exigente la calidad gráfica. Así que si no buscas lo máximo en calidad gráfica, el Poco M3 Pro es uno de los mejores celulares para jugar PUBG. Además te muestro que con su batería de 5000 mAh me duraron casi 7 horas de uso intenso, ya que te muestro que inicié a las 12 de la tarde con un 100% de batería y terminé a las 7:20 con el 5%, y junto con su carga de 18 watts pasé de tener el 5% en ese momento a tener el 31% media hora después, aunque claro, la cantidad de carga va a ir disminuyendo mientras más te acerques al 100%. Mientras en la temperatura en la que estuvo, según el programa de Antutu, estuvieron rondando los 60 grados. Y por si te interesa, aquí te dejo el rendimiento de otros juegos en este celular. Y bien, esto sería todo el video. Si tienes alguna duda, puedes ponerla en los comentarios y yo con gusto te responderé. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver. Adiós.